La batalla por la independencia de México de España no solo fue un hecho militar, sino también político y jurídico. A la lucha armada por la independencia se le unió siempre el aspecto político-jurídico. El derecho, expresado como normas, costumbres y tradiciones, posturas teóricas o doctrinarias, principios generales, acciones por la justicia y criterios de equidad, constituyó también manifestación de lucha por la autonomía del país. El derecho en este periodo, producido por los que intuían, o aquellos que aspiraban ya claramente a la independencia, o los que se resistían al invasor francés, reforzó y legitimó los logros militares y políticos. La lucha jurídica, acompañada dando fuerza a las luchas diplomáticas y armadas, propuso dar cuenta de diversas manifestaciones en la lucha jurídica por la independencia nacional. «1808 fue un año clave para la independencia no solo de México, sino también de toda Iberoamérica. En este año, las tropas de Napoleón invadieron España y obligaron a las claudicaciones y cesiones de derechos de Carlos IV y Fernando VII a favor del propio Napoleón, así como el ascenso al trono español de José Bonaparte. Fue el inicio del movimiento de independencia en la sesión de cabildo celebrada por el Ayuntamiento de la Ciudad de México del 19 de julio de 1808. Esta sesión fue motivada por la llegada a la Nueva España de la noticia referente a la abdicación forzada de Fernando VII en Bayona. Ante esa situación, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, encabezado por el síndico Francisco Primo Verdad, manejó esta tesis. Se desconoció cualquier autoridad impuesta, considerando nulas las abdicaciones de sus reyes, y ausente el monarca. La autoridad y su ejercicio no subsistieron ni en el virrey, ni en la Real Audiencia, sino en el conjunto de la nación novohispánica, y proponen al virrey Iturrigaray que gobierne por la comisión del mismo ayuntamiento. Primo Verdad se sintió representante del pueblo y defensor de sus intereses como síndico, y en su discurso de la sesión del Cabildo manifestó como síndico procurador del común las obligaciones de la conciencia y el honor que estrechaban y ejecutaban, y no quería que hiciera reo su silencio ante Dios, ante sus legítimos soberanos. Este ilustre abogado está presente en la tradición jurídica castellana de democracia y libertad del municipio, manejando como sus compañeros de cabildo las doctrinas que consideran que la fuente y el origen de la soberanía están en el pueblo y que los reyes son simples depositarios del poder, según lo habían establecido los grandes teólogos juristas españoles, Francisco Suárez y Juan de Mariana, los cuales a su vez, al escribir no estaban ajenos a la tradición jurídica castellana, sino que sus principios de filosofía política estaban nutridos precisamente en la tradición popular de los fueros comunales. Las decisiones del 19 de julio fueron comunicadas oficialmente al virrey, quien las aceptó, pero la audiencia las consideró escandalosas y peligrosas al imperio español, alegando que no estaban de acuerdo a las leyes ni al derecho. Era un caso claro de oposición entre el derecho natural y el derecho positivo, de conflicto entre un derecho insurgente, basado en el principio de la soberanía popular, y un derecho establecido que fundamenta el ejercicio del poder constituido. El proyecto de independencia debía culminar con la aceptación de la misma por un Congreso de Ayuntamientos, al que Iturrigaray y el Ayuntamiento de México
estaban convocando. Las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de la Ciudad de México provocaron toda una movilización social, encabezada por cabildos y ayuntamientos de las ciudades, villas y lugares de la Nueva España, en los que no solo participaban criollos de alto rango, sino sectores del pueblo y de los bajos estratos sociales. La posición del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 prendió la mecha con la idea independentista de los criollos, y un grupo de españoles, encabezados por el hacendado Gabriel de Yermo, que tomaron preso al virrey y a los dirigentes criollos. Los españoles peninsulares, quienes formaban la mayoría, terminaron así el primer intento pacífico de obtener la autonomía de la región. El primer concepto de soberanía fue el de los líderes criollos, miembros de los cabildos de los ayuntamientos, basados claramente en el pensamiento de Juan Francisco de Azcárate. Sin embargo, Primo Verdad va más allá. La segunda concepción de soberanía la sostuvieron los españoles, especialmente los miembros de la audiencia y los que formaban el Tribunal de la Inquisición, declarando heréticas y condenadas por la Iglesia las especies que iban difundiendo y manifestado sobre la soberanía del pueblo. Otra concepción de soberanía, que entiende en el sentido más amplio la palabra pueblo, fue defendida poco más tarde, ya en 1810, por los insurgentes, especialmente Miguel Hidalgo y José María Morelos. En la junta celebrada el 9 de agosto de 1808, donde participaron los miembros del Cabildo, jueces de la audiencia, miembros del Tribunal de la Inquisición y otros notables, Primo Verdad sostuvo que en la falta del monarca la soberanía había regresado al pueblo y apoyó la necesidad de formar un gobierno provisional. Aplicó por analogía una ley de las 7 partidas, que previene que en caso de quedar el rey en edad pupilar, sin haberle su padre nombrado tutor o regente, se le nombra a la nación junta en Cortes. La postura del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 prendió la mecha de la independencia de México y la ruptura del orden jurídico por la acción de Yermo hizo cambiar el propósito juridicista de los criollos. Al verse sin posibilidades de lograr la independencia por medio de un Congreso Nacional, prepararon movimientos armados. Existieron 2 conspiraciones principales: la de Valladolid en 1809, que fracasó, y la de Querétaro de 1810, que tuvo como consecuencia el levantamiento del cura párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810. Conspiraciones que tuvieron como rasgos comunes con el proyecto de 1808, el que estaban criollos en su dirección e involucraban el nombre de Fernando VII. La gran diferencia fue que la conspiración queretana culminó con un levantamiento de masas de mestizos e indios, dándole al movimiento un carácter popular. Hidalgo nunca llegó a formular un programa de organización política, pero esbozó un programa social que plasmó normativamente, concretándolo en 3 decretos, que publicó por bando en la ciudad de Guadalajara, donde había entrado con su tropa el 26 de noviembre de 1810. Como ley inviolable, Hidalgo estableció que todos los dueños de esclavos debían declararlos libres,
so pena de muerte. También hacer cesar todos los tributos y que todos los negocios judiciales, papeles y escrituras se hicieran en papel común, dejando el sellado. Además estableció que todo aquel que tuviera instrucción sobre el beneficio de la pólvora lo hiciera para el movimiento insurgente. Lo anterior lo norman dos decretos, el primero del 29 de noviembre y el segundo del 6 de diciembre. Además, en un tercer decreto, publicado por Bando, el 5 de diciembre, ordenó la restitución de tierras comunales a los pueblos indios. Una vez que se adueñó Napoleón de la corona de España, decidió ceder el trono a su hermano José Bonaparte. José Bonaparte gobernó las áreas sometidas a la ocupación del ejército francés, con el nombre de José I. Su gobierno se basó en un texto constitucional, conocido como Estatuto de Bayona, aprobado por la Junta Nacional a instancias de Napoleón, basada en la Constitución francesa de 1799. El pueblo español rechazó la imposición, ya que consideró ilegítimas las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en favor de Napoleón, y calificó de tirano a José Bonaparte. Muy pronto inició la resistencia política y militar. La resistencia política la hizo el pueblo español, organizando juntas, esparcidas por toda España, que se decían defensoras de los derechos del soberano, cautivo por los franceses. Y para unificar la lucha, se creó la Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias, la que quedó formalmente constituida en Aranjuez, el 25 de septiembre de 1808. En la Nueva España, con la derrota de Hidalgo, no se extinguió la guerra. Ignacio López Rayón sostuvo la causa insurgente. Rayón unió a sus actividades militares, acciones político-jurídicas, y en agosto de 1811, convencido de la necesidad legal de construir un gobierno insurgente, instaló en la ciudad de Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, encargada pretenciosamente del gobierno novohispano, en nombre y en ausencia de Fernando VII, a imitación de las juntas formadas en España, en la resistencia a la invasión napoleónica. Ignacio López Rayón se preocupó también por hacer un borrador de constitución que tituló Elementos Constitucionales. En ellos se estableció lo siguiente: que la religión católica sería la única sin tolerancia de otra. El dogma sostenido por la vigilancia del Tribunal de la Fe, cuyo reglamento conforme al sano espíritu de la disciplina, pondría distantes a sus individuos de la influencia de las autoridades y los excesos del despotismo. Además estableció que la América era libre e independiente de toda otra nación, que la soberanía reside en el pueblo. También que quedaba proscrita la esclavitud. Con la muerte del cura Hidalgo,
José María Morelos y Pavón tomó la dirección del movimiento insurgente debido a sus éxitos militares, y a partir de entonces se constituyó en el capitán general de los ejércitos americanos, en impulsor de las instituciones políticas y jurídicas del movimiento que pretendía consolidarse al mando de la nación, y en un ideólogo muy claro de los objetivos de la independencia. El 17 de noviembre de 1810, Morelos dio un bando aboliendo las castas y la esclavitud, en su carácter de teniente del capitán general de América, don Miguel Hidalgo y Costilla. El 29 de enero de 1813, en la ciudad de Oaxaca, y en su carácter de capitán general de los ejércitos americanos, y siendo vocal de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, da normas de carácter social en beneficio de los más pobres, deseoso de aliviar a su nación, oprimida por el intruso gobierno, y queriéndola hacer feliz. Morelos convocó a un congreso, el cual se instaló en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. En la sesión inaugural, Morelos leyó el documento titulado Los sentimientos de la nación, con el objeto de fundar la Constitución que elaboraría el propio Congreso. Se trató de un documento que plasmó un proyecto de Estado y de sociedad, que sirvió de base a la normatividad de Morelos, con 23 puntos dados por él para la Constitución llamados Sentimientos de la Nación. En ellos se estableció que la América era libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía, que la religión católica era la única, sin tolerancia de otra, que todos sus ministros se sustentaban de todos y solo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenía que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. También se estableció que la soberanía residía inmediatamente en el pueblo, que los empleos los obtuvieran solo los americanos, que no se admitieran extranjeros, si no eran artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. El 5 de octubre de 1813, Morelos expidió un decreto reiterando la abolición de la esclavitud, y para el 6 de noviembre de 1813, el Congreso hizo constar, en un acta solemne, la Declaración de Independencia de la América. Hasta entonces se había estado actuando con el pretexto de Fernando VII, con el mito fernandino en la cabeza de los intelectuales criollos. Pero Morelos consideró que era necesario quitar la máscara a la independencia, y no dudó en desconocer públicamente al monarca hispano. A un reino conquistado le es lícito reconquistarse, y a un reino obediente le es lícito no obedecer a un rey, cuando es gravoso en sus leyes. Los redactores del texto constitucional de Apatzingán tuvieron a la vista fuentes nacionales y extranjeras. Entre ellas, destacaban los elementos constitucionales de Rayón, un proyecto constitucional de Anastasio Bustamante, una constitución redactada por el fraile franciscano Vicente de Santa María, denominada Constitución Provisional del Imperio de Anáhuac, un proyecto de constitución realizado por los guadalupes,
una sociedad secreta que apoyaba a los insurgentes, entre otros. Con motivo de la guerra, el Congreso se convirtió en ambulante y andaba de pueblo en pueblo. La Constitución fue sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 con el título de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, tratándose de una constitución que esboza ya la República. Este texto fundó al Estado y por ello nuestra Constitución Constituyente. Por otro lado, este texto constitucional normatizó los sentimientos de la nación. En esta Carta Fundamental se depositó la autoridad en el Supremo Congreso Mexicano como cuerpo representante de la soberanía del pueblo y en otras dos corporaciones, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Estos tres organismos de gobierno, equivalentes a los llamados tres poderes, fueron instalados, pero la situación de guerra les impidió su actuación normal. Algunos historiadores consideran que esta Constitución no estuvo en vigor. Algunos otros consideran que tuvo vigencia en un corto periodo de tiempo, en la pequeña porción de territorio que dominaba el movimiento insurgente. En los sentimientos de la nación, concretamente en el artículo 4, se estableció que los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, tenían derecho incontestable a establecer el gobierno que más les conviniera, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiriera. Ante la resistencia de los españoles a los proyectos napoleónicos y el repudio al monarca impuesto, José Bonaparte decide abdicar al trono de España. Napoleón insistió en sus planes y llegó personalmente a Madrid con un poderoso ejército. Ante la enorme presencia francesa, la Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias se trasladó de Aranjuez a Sevilla, donde funcionó en 1809, y a principios de 1810 se refugió en la ciudad de Cádiz. La Junta se disolvió el 19 de enero de 1810 y transmitió sus facultades a un Consejo de la Regencia, que decidió convocar a Cortes, donde estuvieran representados todos los reinos españoles, incluyendo los americanos, esto es, los virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico, Guatemala y Chile, y las provincias de Filipinas y Venezuela. Las Cortes de Cádiz expidieron una constitución y se juró en España el 19 de marzo de 1812 y en Nueva España el 30 de septiembre de ese año. Su nombre oficial fue Constitución Política de la Monarquía Española. Fue de corte liberal y estableció como forma de gobierno la monarquía constitucional. Aunque su vigencia en Nueva España fue efímera, influyó en nuestra historia constitucional desde la propia Constitución de 1814, ya que la Constitución de Cádiz estableció cambios radicales en el sistema político, incorporando la llamada división de poderes, con una potestad legislativa que residía en las Cortes con el rey,
una potestad de hacer ejecutar las leyes, que correspondía al propio rey, y un poder judicial depositado en los tribunales establecidos por la ley. Con relación a la regulación del gobierno interior de las provincias y pueblos, esta carta estableció importantes novedades, como la figura del jefe político, la diputación provincial y los ayuntamientos de libre elección. Las repercusiones de la Constitución de Cádiz fueron grandes, por lo que se refiere a la adopción del federalismo en el Constituyente de 1824, y por otro lado, en las constituciones de los estados de la nueva federación. Fernando VII, el 4 de mayo de 1814, restauró el sistema absolutista y desconoció la vigencia de la Constitución de 1812. Para marzo de 1820, como consecuencia del levantamiento de Rafael del Riego, el rey se vio obligado a restablecer la Constitución de Cádiz. En Nueva España, recobró su vigencia el 31 de mayo de ese mismo año. Para el año 1820, habían decaído las actividades bélicas de los insurgentes, y solo Vicente Guerrero y algún otro militar mantenían la rebelión en el sur de México. En ese año, al restablecerse el régimen constitucional, se dieron diversas reacciones, pero que en común tenían la certidumbre de que era inevitable la independencia. El Partido Español y el alto clero repudiaron la Constitución de 1812 y tuvieron reuniones en el Templo de la Profesa de la Ciudad de México. De estas nació un plan. Agustín de Iturbide elaboró entonces un plan de independencia y se dirigió a Guerrero, a los jefes realistas, a los obispos, al virrey, a las cortes y al rey, presentando su plan de acuerdo a los intereses de cada destinatario. Este fue el llamado Plan de Iguala. En él se estableció que la independencia se obtiene gracias a un esfuerzo político y diplomático, pacífico y conciliador, inteligente e incruento, más que a una gesta guerrera, definitivamente fracasada hacia 1816. Con la adhesión de Guerrero, y poco después de los demás insurgentes, así fue como la de los militares criollos al servicio de la corona. Los jefes militares españoles tuvieron que colaborar o rendirse. En la tercera de las garantías del Plan de Iguala, la que logra consumar la independencia, e Iturbide fue el gestor de esa unión. Mientras que los tratados de Córdoba, que constituyen como ley fundamental el acta de nacimiento del Estado mexicano, fueron celebrados el 24 de agosto de 1821 por el designado jefe político superior y capitán general Juan de O'Donoghue, y el primer jefe del ejército de las Tres Garantías, Agustín de Iturbide. Los dos primeros artículos de los Tratados de Córdoba establecieron que la América se reconoce por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano, mientras que en su artículo segundo se estableció que el gobierno del imperio sería monárquico, constitucionalmente moderado. El 27 de septiembre de 1821, aniversario del natalicio de Iturbide, el ejército trigarante
hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. Con casi 16,000 hombres, la mitad de caballería, en la formación marcial, con Iturbide a la cabeza, fueron por la calzada de Chapultepec, el Paseo Nuevo, hoy Bucareli, y San Francisco, hoy Calle Madero, consumando así la independencia de México. Al consumarse la independencia, se instaló la Junta Gubernativa y el 28 de septiembre de 1821 se decretó el Acta de Independencia Mexicana. La Junta Provisional Gubernativa estaba compuesta por 34 integrantes, faltando 4 a la firma, y encabezada por Agustín de Iturbide y Juan de O'Donojú, actuando como secretario Juan José Espinosa de los Monteros. El texto del acta es del poeta Francisco Sánchez de Tagle, que no omitió elogio a Iturbide. Este documento jurídico cerró el ciclo de las luchas militares, políticas y jurídicas por la independencia de México. Y estableció que la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio por el amor y gloria de su patria principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables,